buenas tardes, mi nombre es Guillermo Muñoz y vamos a hacer una exposición de física electrónica respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Por qué se prefiere la corriente AC sobre la DC para transmisión de corriente eléctrica entre estaciones y puntos domiciliarios? Mi respuesta es que en la actualidad la energía que las redes eléctricas transmiten es la energía alterna. Por otro lado, las baterías y pilas que usan los aparatos que nosotros usamos usan la corriente continua. Y la razón por la cual preferimos la corriente alterna es por la cantidad de energía que puede transportar por medio de generadores, pues que permiten el flujo de energía tan demandada por nuestra sociedad. Así que esa es la razón. La energía alterna permite transportar la energía mucho más lejos. Ahora hablemos un poco de periodo, frecuencia, fase, RMS, Zener, fuga inversa. Esto tiene que ver con los voltajes y las corrientes que son alimentados por fuentes, pues estamos hablando de energía alterna y se expresan de la siguiente manera. Un voltaje, pues en el tiempo, se escribiría matemáticamente como V sub m por el seno, se multiplica, y WT, pues para una unidad de voltios. Y la corriente de igual manera es una corriente en el tiempo, I sub m por el seno y WT, pues para una unidad de amperios. Son funciones sinusoidales que sinoide es una señal que puede tomar la forma de una función seno sobre una función coseno. En este caso es una función seno. Pues como está formado un senoide, a esto pues se le llama amplitud. Amplitud, por ejemplo, para voltajes se le va a llamar V sub P o voltaje pico. Y en el caso de corriente se le va a llamar I sub P, que viene a ser una corriente pico. En pocas palabras. La amplitud viene a ser los valores máximos y los valores mínimos que puede tomar un voltaje. Un voltaje sinusoidal o corriente sinusoidal en un determinado tiempo. Digamos voltaje pico si hablamos de voltajes o corrientes pico si hablamos de corriente. La amplitud pues se encontraría así. Primero un voltaje en el tiempo y aquí pues digamos que estamos trabajando con corriente alterna y aquí se enfrenta con WT de la función seno. La amplitud pues recordando son valores máximos y mínimos que puede obtener un voltaje sinusoidal o una corriente sinusoidal, que es el valor máximo de esta señal, pues escrita en matemáticas Bm, y el mínimo que es Bm igual al voltaje pico. Estos son simétricos. Por ejemplo, si el valor máximo fuese 5 voltios, acá también serían 5 voltios. Pero, pues, ¿dónde está la amplitud en esta señal? Estaría en los ciclos. Un ciclo es de acá hasta acá y se repite, se repite, se repite.
Ahora el tiempo que emplea en ir desde el origen hasta completar un ciclo se llama periodo, que se representa con T. Con T se representa cada periodo. El tiempo que emplea una señal para completar un ciclo se demora 2pi. O sea, eso significa 2pi es igual al argumento a la frecuencia angular por el tiempo. Entonces, si el periodo es el tiempo que se demora una señal en completar un ciclo, significa que cada periodo sería pues un segundo. Y esto se despeja así: tiempo será igual a 2pi entre la frecuencia angular. Entonces periodo se representa con la letra T mayúscula. Entonces tiempo vendría a ser el periodo y el periodo vendría a ser igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Periodo era el tiempo que se demora una señal en completar un ciclo, así que de esta expresión sale pues el concepto que frecuencia representada con la letra F, y esto no debemos confundirlo con la frecuencia angular. Ahorita estamos hablando de frecuencia, de esa frecuencia cíclica que se mide en hertz. Esta frecuencia es el inverso del periodo 1 sobre el periodo. La frecuencia es el número de ciclos que se dan un segundo. Bueno, este voltaje o corriente, pues aquí no parte del origen, ya parte desde antes del origen, y esta que hace esto se le llama V sub 2. Voltaje que depende del tiempo, pues va a variar, y esa es la energía alterna, que se escribe matemáticamente como V sub m por el seno de Wt más el ángulo, y esta distancia, ese ángulo es la distancia pues antes del origen de esa frecuencia, y a esa se le llama fase de la senoide. Bueno, eso es el tema que estamos viendo, y espero que les haya gustado. Hasta luego.